Buenos días, con mi compañero Duan les vamos a exponer acerca de los elastómeros. Primero, ¿qué son los elastómeros? Los elastómeros están formados por polímeros que se encuentran unidos mediante enlaces químicos, adquiriendo una estructura final ligeramente reticulada. La particularidad de los elastómeros es que pueden ser estirados muchas veces su propia longitud, incluso un 300%, para luego recuperar su forma original sin una deformación permanente. Este comportamiento está relacionado con su estructura. Están constituidos por cadenas lineales, como podemos ver en esta imagen, que presentan algunos puntos de unión covalente. Esta característica permite un cierto desplazamiento relativo entre las cadenas, pero al mismo tiempo las uniones covalentes impiden que la deformación sea permanente. Ahora vamos a ver un concepto importante para seguir evaluando este tema y son los enlaces cruzados. ¿Qué es un enlace cruzado? Un enlace cruzado es el que evita la deformación plástica viscosa y al mismo tiempo ayuda a conservar una gran deformación elástica. Un método común para obtener estos enlaces es la vulcanización. En este esquema estamos representando el proceso de formación de caucho vulcanizado. Entonces aquí podemos ver cómo estas cadenas de poliisopreno se unen cuando se le añade azufre. Entonces queda como esta gran molécula gigante y podemos ver que el azufre es el que crea como unos puentes que unen las cadenas de poliisopreno. Aquí tenemos una figura en la que podemos ver un elastómero que no tiene enlaces cruzados y un elastómero que sí tiene enlaces cruzados. Entonces en el lado izquierdo podemos ver el que no los tiene. En este, al aplicar una fuerza causa deformación elástica y plástica, pero una vez esa fuerza se retira, el elastómero queda deformado de forma permanente. Aquí podemos ver que esta estructura no es exactamente igual a esta. Por el contrario, cuando tiene enlaces cruzados, el elastómero puede sufrir una gran deformación elástica, pero al eliminarse la carga vuelve a su forma original. El número de enlaces cruzados determina la elasticidad del caucho y la relación es inversa. Cuando las adiciones de azufre, que es el elemento que más se utiliza, son bajas, dejan el caucho blando y flexible. Por el contrario, cuando se incrementa el contenido de azufre, se restringe el desenrollado de las cadenas y el caucho se hace más duro. El proceso de enlazamiento cruzado no es reversible. ¿Y qué quiere decir esto? Que este elastómero no es fácilmente reciclable. Ya teniendo esto claro, vamos a ver cómo se clasifican los elastómeros. Los elastómeros tienen una clasificación en función de su comportamiento térmico. Los podemos clasificar en termoplásticos y termoestables. Los elastómeros termoestables son los que al calentarlos no se funden o se deforman. Al calentarlos no cambian de forma y siguen siendo sólidos hasta que por encima de una cierta temperatura se degradan. La mayoría de los elastómeros pertenecen a este grupo, por lo tanto también se les conoce como elastómeros comunes. Se preparan generalmente a partir de sustancias semifluidas de un peso molecular relativamente bajo, las cuales alcanzan, cuando se someten a procesos adecuados, un alto grado de entrecruzamiento molecular, formando materiales duros que funden con descomposición o no se funden y son generalmente insolubles en los solventes más usuales. A continuación vamos a hablar acerca de los elastómeros termoplásticos o TPE. Estos elastómeros son un grupo especial de polímeros que no se basan en enlaces cruzados para producir una gran deformación elástica. La principal diferencia entre estos y los que hablamos anteriormente, que son los termoestables, es el grado de entrecruzamiento de sus estructuras. Los elastómeros termoestables están formados por enlaces covalentes creados durante el proceso de vulcanización. Sin embargo, los termoplásticos se forman a partir de dipolos débiles o de enlaces por puente de hidrógeno y ocurre solamente en una de las fases del material. De estos elastómeros también podemos resaltar que al elevar la temperatura se vuelven blandos y moldeables, no variando sus propiedades y se funden y moldean varias veces. Por lo tanto, tienen el potencial de ser reciclables. Ahora vamos a hablar del caucho. El caucho es un elastómero termoestable. Colombia es un país que permite una gran producción de diferentes cultivos, entre ellos el caucho, un cultivo que en el año 2018 ya contaba con más de 10.000 hectáreas sembradas en diferentes zonas, principalmente en el Magdalena Medio, la Orinoquía, la zona cafetera y la Amazonía. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la historia del caucho. En 1492 ya se sabía que desde hace mucho antes los indígenas utilizaban el caucho para elaborar calzado y entre otros productos. Sin embargo, fue Colón quien le
dio a conocer a Occidente la disponibilidad de este material en América. En 1731, el geógrafo y matemático Charles Mary llega a Sudamérica para estudiar más a fondo las propiedades del caucho. 5 años después de su llegada, Charles envía de vuelta a Francia caucho crudo junto con un listado de los usos que le daban los indígenas del Amazonas a este material. En 1770, con un conocimiento más profundo de este material y un poco de curiosidad, el químico Joseph descubre que la goma del caucho puede ser útil para borrar el lápiz. En 1791, después de muchos años de haber descubierto el caucho y estudiarlo, Occidente logra lo que había querido desde hace varios siglos atrás. De la mano de Samuel Repica se diseña la primera tela a prueba de agua. Y en 1850 es cuando comienza la explotación del caucho en Colombia. Y es necesario que recordemos que fue debido a esto que se originó la masacre en el Amazonas de los indígenas. Ahora vamos a hablar del proceso productivo del caucho. El proceso para la obtención se origina con unas semillas de hevea. A los 8 años de edad se puede empezar a explotar los árboles. El proceso se denomina sangría o sangrado, que consiste en hacerle unos cortes en la corteza por los cuales va a empezar a emanar el látex y va a caer en estos recipientes. Esto es un líquido que se va a solidificar para luego ser recolectado. Estas son algunas de las máquinas que intervienen en el proceso. Estos son pacas de caucho natural y esto es caucho vulcanizado. A continuación vamos a ver unos videos. Beneficio y procesamiento del látex. Posterior a la sangría del árbol, la recolección y beneficio son labores de importancia para la producción de un caucho de excelente calidad. El látex puede ser beneficiado de manera líquida como látex centrifugado, látex preservado o látex cremado. Para cada una de estas presentaciones se hace necesario tener tanto la infraestructura como las capacidades técnicas para su adecuado procedimiento. En Colombia existe una planta procesadora de caucho técnicamente especificada ubicada en el departamento del Caquetá, la que permite el procesamiento de caucho a partir del látex coagulado en el campo. Una vez obtenido el coágulo en taza, es llevado a la planta, picado a través de diferentes molinos y secado para obtener un producto homogéneo tipo TSR20. En el departamento de Antioquia existe una planta centrífuga para látex. Otra de las formas de aprovechamiento de látex es su recolección y posterior coagulación y maduración para obtener láminas secas al aire o ahumadas. Otras plantas para caucho sólido están ubicadas en el departamento del Meta, que procesa crepe, y una menor escala en el departamento de Santander, que procesa caucho en migas a partir del slab. Cualquiera de las formas de presentación del látex requiere de un conocimiento adecuado, tanto del rallador como del técnico, para elaborar un producto con condiciones de calidad, acordes a las necesidades de la industria, partiendo del principio que en todo momento la calidad del caucho depende de unos buenos procedimientos desde la sangría hasta su recolección y acopio. En el proceso productivo del caucho, primero se pasa a través de un molino en el cual se ionizará este material. Luego se lleva a un alberque donde se eliminan todas las impurezas y después de ese alberque es llevado a un peletizador, que es un molino el cual desmenuza mucho más el material para ahora sí llevarlo a moldes donde se calentará y se eliminará hasta el 95% de la humedad. Aquí podemos ver el caucho ya calentado y sin humedad. Luego, en el proceso de laminado en fábrica, se elige la mejor materia prima, se pasa a través de una báscula. Esta es una máquina de mezclado en el cual se homogeneiza todo el producto y se lleva a unos molinos. Después de esto se deja reposar el material para seguir con el paso del moldaje. Esto es un carrete mecánico en el cual se organiza el material en este autotecle mecánico de vapor. El otro proceso de vulcanizado es a través de aire caliente, donde el cual se coloca el material en una banda de teflón y se pasa a través de una resistencia que calienta en el aire para ahora sí poder vulcanizarlo. Luego sigue el extruido, que a través de un dado previamente diseñado se le da forma al material. O también está el moldaje, donde a través de un molde, valga la redundancia, se le da forma y volumen al caucho. Y el derivado es donde se eliminan los restos de hule del producto final. Bueno, ahora vamos a ver las etapas para obtener látex
preservado o láminas de caucho natural. Para el látex preservado, que es el líquido obtenido en la etapa de sangrado, al cual se le adiciona un agente preservante para evitar su deterioro por causa del ataque de microorganismos, pasa por una etapa de sangrado, recolección y filtración, mientras que la lámina de caucho natural pasa por estos que vemos aquí, que son, después de filtración se hace dilución, coagulación, laminación y secado. Aquí podemos ver la cadena productiva del caucho natural. Después de extraer el caucho, del látex preservado se pueden derivar látex cremado y centrifugado que sirve para productos como guantes, colchones o bombas. Y del caucho natural seco se derivan el caucho en láminas, el caucho crepé y otras formas básicas de caucho. Algunos productos que derivan de estos tres pueden ser llantas, neumáticos, suelas, baldosas, correas de transmisión, entre otros. A continuación vamos a ver acerca de las normativas nacionales e internacionales que se tienen al momento de fabricar caucho. Las normas nacionales nos establecen los requisitos mínimos de calidad y físico-químicos, así como los métodos de ensayo para 5 grados de caucho natural. La primera norma nos habla acerca de la determinación de la resistencia al agrietamiento por fricción. La segunda, la NTC 635, nos dice la determinación de las características de compresión y deformación. Y la NTC 2316 es una evaluación del caucho natural. Luego tenemos las normativas nacionales, que especifica 2 métodos para realizar el análisis de la humedad y de otros contenidos volátiles que se encuentran en el caucho sin tratar. Esa es la ISO 0248. Hablemos ahora acerca de la importancia económica del caucho a nivel mundial y nacional. Con los datos obtenidos por el Institutional Rubber Study Group hasta diciembre de 2009, se determinó que el consumo y producción del caucho es un mercado que va creciendo. La parte azul es la producción de caucho, mientras que la parte roja hace referencia a cuánto caucho se consumió. Y vemos que hay unas partes de color verde. Eso hace referencia al excedente o déficit de caucho. Por ejemplo, en el año 2010 vemos que hubo un déficit de alrededor de 378.000 toneladas de caucho, mientras que para el 2014 se espera que haya un excedente de más o menos 200.000 toneladas de caucho. Los precios son determinados en el SICOM, que es un grupo tripartito conformado por los 3 grandes países productores de caucho en el mundo. Son los más grandes, que son Indonesia, Tailandia y Malasia. De acuerdo a las disposiciones de esto, es que se estiman los precios para cada uno de los tipos de caucho. Aquí podemos ver que pues, los colores indican el tipo de caucho que se estableció el precio. Los precios están hasta 2012, sin embargo, eso nos permite darnos una idea de cuánto es el precio actualmente y cómo es la economía del caucho. Quiero mostrarles como el aprovechamiento que se ha tenido históricamente de las tierras disponibles para el cultivo de caucho en Colombia, para el cual en 2011 se habían cultivado 33.720 hectáreas de 889.674 que hay disponibles. Y para finales del 2020 se espera que en Colombia tengan 70.000 hectáreas de cultivos de caucho. Aquí en esta gráfica podemos ver que el Meta es uno de los departamentos con mayor porcentaje de cultivo de caucho para el 2011. Y aquí podemos ver el precio de ciertos tipos de caucho como lámina, ripio, el TSR20, el crepé, el látex preservado en Colombia. Para determinar el precio del caucho a nivel nacional, la Confederación Nacional del Caucho toma en cuenta variables como la calidad y la homogeneidad del caucho producido. Entre los comercializadores de caucho nacionales podemos ver a Cauchos Corona, que está ubicado en La Estrella, Antioquia, a Disan Colombia S.A., que está ubicado en Cota, Cundinamarca, y a Cauchos Especiales Malacasas, ubicado en Medellín, Antioquia. Ahora los comercializadores internacionales tenemos entre ellos a Michelin y Pirelli, que a pesar de que no son comercializadores de materia prima del caucho, ellos se dedican normalmente a la fabricación y distribución de neumáticos.
Su actividad comercial es la venta de neumáticos. Ellos son dueños de múltiples hectáreas de cultivo de caucho en Indonesia. Muchas Gracias. gracias.